Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que la había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. Esta cena que ocurre 6 días antes de la Pascua no era simplemente un encuentro de amigos para disfrutar de un momento de comer algo juntos. Otras versiones de la Biblia, por ejemplo, la que usamos normalmente, que es Nueva Traducción Viviente, dice, prepararon una cena en honor de Jesús. Marta servía y Lázaro estaba entre los que comían. Esta cena era un encuentro especial donde ellos querían honrarlo a Jesús. No era simplemente un encuentro de amigos, no era simplemente un encuentro de personas que se sientan a la mesa a comer juntos, era el clima que reinaba, la atmósfera que había, era la de honrarlo a Jesús. Era la de, como decíamos al principio, de exaltarlo a Jesús, de ponerlo en alto. Observen que él viene de una situación totalmente contraria. Lo querían matar. Pero ellos se reúnen en esa casa con el ánimo y con el deseo de honrarlo. Y la pregunta que yo me hice fue, ¿por qué? ¿Por qué motivo Marta, María y Lázaro invitaron a Jesús para tener un tiempo donde Jesús se sintiera honrado y sintiera que había gente que lo estimaba y lo ponía por encima de todas las cosas? ¿Por qué ellos hicieron eso? Y hay algunas cosas que creo que son las que provocaron que estos hombres tuvieran una cena de honra a Jesús. Una de ellas es lo que ellos creían acerca de Jesús. Miren en el capítulo 11, versículo 27. Ahí es una de las hermanas de Lázaro que está hablando. Y le dijo lo siguiente a Jesús. Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. Ellas lo honraron a Jesús. ¿Por qué? Porque creían que Él era el Hijo de Dios. Y no solamente lo honraron a Jesús por lo que creían de Él, sino que lo honraron a Jesús también por lo que Él hizo a favor de ellos. Cuando Marta, creo que es que dice estas palabras, Lázaro, su hermano, estaba muerto. Y ocurre en ese capítulo 11, versículo 43 en delante. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús le dijo, desatadle y dejarle ir. Yo creo que este es otro motivo para que ellas tuvieran esa cena de honor. No solamente le estaban allí honrándole por lo que creían acerca de él, estaban honrándole por lo que Jesús había hecho a favor de su hermano. Lo había levantado de entre los muertos. Amén. Y no solamente creo que esta cena de honra se estaba dando por estos dos motivos, creo también que aunque ellos no lo sabían, esta cena de honra se estaba dando por lo que iba a suceder 6 días después, la muerte de Jesús en la cruz. ¿Y por qué creo esto? Porque cuando le pregunta, Judas hace su comentario tan desafortunado, Jesús dice lo siguiente en el versículo 7, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. Es decir, Jesús está uniendo ese momento de adoración, ese momento de honra, lo está uniendo con su muerte, con lo que iba a suceder 6 días después. Entonces yo creo que en estos 3 argumentos
hay algo poderoso para que nosotros podamos sentirnos motivados a también tener ese espíritu de honrarlo a Jesús. El primer argumento es porque creemos que Él es el Hijo de Dios. ¿Amén? Amén. No creemos que Él es simplemente un hombre bueno que anduvo diciendo cosas buenas. No, creemos que Él es Dios hecho hombre. Y por eso le honramos. Por eso Jesús está en nuestros labios. No, en nuestra boca no están el nombre de otras personas que de repente son buenísimas. Está Jesús. Y está Jesús en nuestra boca porque creemos que Él es el Hijo de Dios. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Creemos que debemos de honrarlo a Jesús. Porque desde el momento que Jesús entró a nuestra vida, nuestras vidas cambiaron. No, creo que a ninguno de nosotros nos levantó literalmente de la muerte, pero Él ha hecho cosas tremendas en nuestra vida. ¿O no lo ha hecho? Ha hecho milagros poderosos. Nos hemos confiado en Él en momentos muy difíciles de nuestra vida y Él ha respondido a nuestro favor. Y aún hasta a veces han pasado cosas por nuestra mente, deseos del corazón, que ni siquiera las hemos expresado en oración y luego hemos visto la misericordia de Dios concediéndonos esa gracia, esa misericordia a nuestras vidas. Yo siempre creo que hasta acá lo he comentado alguna vez. Recuerdo años atrás, cuando era flaco, que iba en el ómnibus, en esos ómnibus que vas en el asiento ese que vos vas frente al otro, ¿no? Así, y la gente parada en el medio. Y yo tenía 1 hora de ómnibus, de la Ciudad Vieja hasta casa, y por lo general me dormía. Esa hora era mi siesta de la tarde. Y recuerdo que en un momento, porque el ómnibus se mueve y uno no es que duerme a pata suelta, ¿verdad? En un momento abrí los ojos, no vi quién era, no vi lo que era, pero vi a alguien que estaba parado delante mío con un pantalón de pana. Y yo en mi mente, era marrón todavía, en mi mente pensé, qué lindo pantalón de pana. Y yo no tengo un pantalón de pana. Acto seguido, cerré los ojos y seguí durmiendo. Eso fue entre semanas, ¿verdad? Yo iba a trabajar de lunes a viernes. Sábado a la mañana, me llama mi papá y me dice, Andrés, porque ellos me dicen Andrés, mira, quiero invitarte, vamos al centro, a tal lugar, que quiero comprarte un pantalón. Yo dije, bueno, vamos. Fuimos allá. ¿Y cuál fue el pantalón que mi padre eligió? Pantalón de pana marrón. ¿Yo oré por ese pantalón? No. Solamente pasó por mi mente, medio dormido, arriba de un ómnibus. Pero Dios lo escuchó. Y Él lo concedió. Ahora, eso es una pavada. Sin duda que hay cosas mucho más importantes que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y no solamente son los milagros cotidianos, también es el milagro de habernos sacado de un camino de muerte y habernos traído un camino de vida. Y no solamente es ese milagro espiritual que Él ha hecho en nosotros, es también el milagro que Él va a hacer cuando nos resucite con un cuerpo glorificado. Entonces, nuestra vida sin Jesús sería algo totalmente diferente, hermanos. Y así como Jesús obró a favor de Lázaro, haciendo ese milagro, así Jesús hizo y hará cosas milagrosas en nuestras vidas. Y ese es un argumento también para honrarle. No solamente porque Él es Hijo de Dios, sino porque Él está continuamente interviniendo a favor de nuestras vidas. Y también es poderoso para nosotros el argumento de la cruz. Porque allí en la cruz, como leyó Virginia en Isaías 53, Él injustamente murió en esa cruz. Y nuestros pecados fueron puestos sobre Él. Entonces su muerte en la cruz también debe ser para nosotros un motivo poderoso para honrarlo a Él.
para exaltarlo y ponerlo por lo alto y considerarlo lo más importante en nuestras vidas. ¿Amén? Amén. Entonces, así como para Marta, para María, para Lázaro, esos 3 argumentos eran importantes, creo que también esos argumentos son importantes para nosotros. Amén. Ahora, en esta narrativa que nos hace Juan, todo muy lindo, la cena de honra, el perfume que es derramado, el olor que invade toda la habitación, pero aparece Judas. Y en medio de ese clima de adoración y de honrarlo a Jesús y de mostrarle lo importante que Él es y de exaltarlo y levantarlo, en medio de ese clima, Judas sale con su comentario, totalmente opuesto a lo que estaba sucediendo. Enojado el tipo, porque habían derramado ese perfume y no lo habían vendido, y ya la palabra nos dice no para qué él quería que los vendieran. Hermanos, yo creo que en este ejemplo de Judas hay algo que nosotros debemos de tener cuidado. Porque dice que Judas se enojó con Jesús, no entendió lo que estaba sucediendo, desentonó con la atmósfera de honra que había en esa noche. Y todo eso porque Judas solamente estaba preocupado por su propio beneficio. Él lo que quería era meter la mano en la bolsa y para él. Eso era lo que él quería. Él no estaba preocupado en que Jesús dentro de 6 días iba a morir. Él sabía, porque Jesús ya se lo había dicho a los discípulos. Él no estaba en empatía con esa actitud de honra de una familia que había recibido de entre los muertos a uno de sus integrantes. A él no le importaba nada. No le importaba nada eso. Él solamente estaba preocupado en una cosa, su propio beneficio. Y como estaba enfocado en su propio beneficio, él estaba fuera de ese clima de honra que estaba reinando en esa cena, en esa noche. Y para nosotros, hermanos, es una advertencia. Porque nosotros también podemos caer en ese espíritu egoísta, en ese espíritu donde lo único que nos preocupa es nuestro propio beneficio. Aún vemos nuestra relación con Jesús y vemos podemos llegar a ver nuestra relación con Jesús y podemos llegar a ver nuestra relación con la fe solamente en términos de nuestro propio beneficio. Y no darnos cuenta que ese corazón egoísta nos está dejando fuera del espíritu de honra que nosotros tenemos que tener. Donde a quien estamos mirando y a quien le estamos dando el lugar más importante y a quien le estamos dando el centro de todas las cosas es a Jesús. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, Judas desentonó horriblemente. Y no solamente por el hecho de que era un pecador, y no solamente sino porque su corazón era un corazón egoísta. Y él todas las cosas que sucedían en su vida las miraba a través de los lentes de que si eso era para su beneficio o si no lo era. Y cuando nosotros miramos la vida con esos mismos lentes, hermano, a Jesús no lo vamos a honrar. ¿Estamos de acuerdo? Es solo un pensamiento, pero es muy poderoso ese pensamiento. A mí me hizo reflexionar mucho en mi vida. Y me llevó a entender que en muchas etapas de mi vida yo viví pensando en mi propio beneficio. Y me di cuenta que fueron tiempos en los que no honré a Jesús. Y no entiendo, y lo confieso, y no entiendo cómo Dios tuvo paciencia de mí para permitirme llegar hasta aquí hoy. Pero es mi oración que el Señor me ayude a tener la humildad suficiente para poder darle a Jesús siempre el lugar de honra que Él tiene que tener en mi vida. Amén. Ahora, trayéndolo a la práctica, ya te expliqué, o traté de explicarte, cuáles son los argumentos para animarte a honrar a Jesús.
Ya vimos cuál es uno de los peligros en esto de honrar a Jesús. Ahora la pregunta que tenemos que hacernos es cómo honrarlo a Jesús, cómo hacerlo en la práctica. Hay un pasaje de la Biblia que simplemente lo voy a leer para reforzar. Juan capítulo 5, versículo 22, dice lo siguiente: porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Este tema de honrar a Jesús es importante. Este versículo nos dice que es importante. Y es el tema de nuestro mensaje hoy, honrarlo a Jesús. Entonces, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo honrarlo a Jesús en nuestro día a día? Bien, yo lo dividí en dos partes, en lo público y en lo privado. Honrarlo a Jesús en lo público es cuando nosotros le hablamos a otros de Él. Cuando nosotros rompemos con esa vergüenza y con esa timidez y le hablamos a otras personas de Jesús. Eso es una forma de honrarlo a Él y de ponerlo en alto. ¿Estamos de acuerdo? Otra de las formas en la que nosotros honramos a Jesús en público, cuando nosotros nos mostramos como sus discípulos. Cuando la gente puede identificarnos como discípulos de Jesús, no solamente porque vamos con una Biblia bajo el brazo o porque entramos domingo a las 10 de la mañana en el templo bautista, sino porque nos pueden identificar como discípulos de Jesús por la forma en la que nosotros vivimos. Cuando nosotros nos mostramos como discípulos de Cristo, nosotros estamos honrándolo a Jesús. Estamos poniéndolo a Él por alto. Estamos exaltándole a Él. ¿Estamos de acuerdo? Honramos a Jesús en público cuando le engrandecemos a través de las alabanzas y cuando damos testimonio de Él. Obviamente que esto tiene mucho que ver con lo que hoy estamos haciendo en este lugar. Hemos venido aquí y hemos cantado estas alabanzas. ¿Por qué hemos cantado alabanzas? ¿Por qué hemos cantado canciones que hablan de la bondad de Jesús, del poder de Jesús? ¿Por qué alguien nos leyó sobre Jesús? ¿Por qué ahora estamos escuchando? ¿Por qué hemos cantado lo que hemos cantado? Y bueno, pastor, porque es la costumbre. Yo de que vengo a la iglesia es así. Bueno, si te quedas con ese pensamiento te estás perdiendo muchísimo. Porque hemos cantado. Porque lo que hemos querido hacer a través de la canción y de la alabanza es honrarlo a Jesús. Es mostrarle a Él a través de las letras de las canciones cuánto le amamos, cuán importante Él es para nosotros, cuánta estima le tenemos, cuán grande creemos que Él es. Todo eso son formas de que nosotros le honramos a Jesús. Por eso una de las formas de hacerlo públicamente es viniendo a la iglesia. Yo me gozo, hablaba con algunos hermanos y decía, hermano, qué bueno que estás acá, te mejoraste. No, pero tenía que venir. Enfermo y todo, tenía que venir. Y para mí eso dice muchísimo. Porque muchas veces encontramos el comentario opuesto, ¿no? Es decir, no fui porque me salió una uña encarnada, o no sé, se me dio vuelta un pelo en la nariz. Hermano, por esa pavada no viniste. No fui a la iglesia porque tal cosa. Bueno, ahí lo que nos está faltando es entender lo que significa venir a la iglesia. Venir a la iglesia significa venir a honrarlo a Jesús. A cumplir esto que Juan nos dice en ese capítulo 5, a cumplir la voluntad del Padre. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Que honremos a Jesús como lo honramos a Él. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, una de las maneras que lo hacemos es cuando le alabamos juntos como iglesia. Cuando nos sumamos a ese espíritu de alabanza, de adoración y cantamos sabiendo que a través de esas canciones estamos levantando a Jesús y poniéndolo en alto.
¿Estamos de acuerdo? Cuando damos testimonio de Él, en ese hablar con otros, o en ese aquí en la casa del Señor, y nos levantamos y decimos, yo quiero contar algo de lo que Jesús hizo en mi vida. A veces nos da vergüenza, pero en realidad tendríamos que hacerlo. ¿Por qué? Porque cuando hacemos eso, lo que estamos haciendo es levantando a Jesús en alto. Si la vergüenza prevalece, a quien estamos poniendo antes que Jesús es a nosotros mismos. ¿Se puede entender? Porque decimos, no voy a contar nada porque así nadie me mira y capaz que las palabras no se me trancan. ¿En quién estamos pensando ahí? El egoísmo. Pero cuando nosotros decimos, bueno, no importa quién me mire, no importa cómo me sacan las palabras, Jesús fue bueno conmigo, yo voy a dar testimonio de Él, lo que estamos haciendo es honrándolo a Jesús. Honramos a Jesús, hablando a otros de Él, mostrándonos como sus discípulos, engrandeciéndole con las alabanzas y dando testimonio de Él, solicitando su ayuda en oración. Cuando nosotros nos unimos en oración, yo sé que todos nosotros oramos en nuestras casas y gloria a Dios por eso. La oración, sea en nuestra casa, sea aquí en la iglesia, es una forma de honrarlo a Jesús. ¿Por qué? Porque nosotros a través de la oración lo que le estamos diciendo a Jesús es, Jesús, yo no puedo, pero sé que vos podés y yo te necesito en mi vida. Y lo que estamos haciendo ahí es poniéndolo en alto a Él y humillándonos nosotros. A veces podemos caer en el error de creer, la oración, qué pesado, 1 hora, no sé qué decir, me duermo, me cansan, no me motiva, no es lindo, no es cool. Pero la oración es poderosa, no solamente porque mueve la mano de Dios, sino porque también es una expresión de honra que le damos a Jesús. Es una forma en la que nosotros a Jesús le estamos diciendo, más allá de las palabras que salgan de nuestra boca, le estamos diciendo a Jesús, Jesús, yo no puedo, pero vos sí podés, te necesito en mi vida. Por eso yo te animo a que ores en tu casa, obviamente, pero que aproveches cada oportunidad que hay cuando la iglesia se reúne a orar. Unite en oración, porque estás honrándolo a Jesús. ¿Estamos de acuerdo? Y honramos a Jesús también cuando, como en esta mañana, mostramos disposición a escuchar su palabra. Cuando estamos dispuestos a estar 1 hora, media hora, 40 minutos sentados escuchando su palabra, nosotros lo que estamos haciendo es diciéndole a Jesús. Nosotros lo que estamos diciéndole a Jesús es, Señor, yo no la tengo muy clara, pero sé que tu palabra es lo mejor que puede guiar mi vida, así que aquí estoy para recibirla. Entonces, otra vez, nos humillamos nosotros y lo levantamos a Él. Ahora, cuando no tenemos ese espíritu de honrarlo a Jesús, nos levantamos a las 9 de la mañana, o 10 menos cuarto, la hora que sea, y miramos por la ventana y vemos que está frío, y vemos que esto, y miramos, y ya no nos moviliza. Entonces, otra vez más, ¿qué es lo que está prevaleciendo en ese momento? Nuestro egoísmo, porque lo que estamos buscando es nuestro propio beneficio. Pero cuando nosotros rompemos con nuestro egoísmo, decimos, bueno, me gustaría quedarme en la cama, pero voy a ir a la iglesia porque quiero escuchar la palabra de Dios, porque necesito que Dios hable a mi vida y porque la mejor sabiduría que puedo recibir en mi vida viene a través de la palabra. Entonces, me levanto y voy, y esa actitud es una actitud de honra a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, démonos cuenta cómo con cosas cotidianas nosotros estamos honrándolo a Jesús. Toda nuestra vida es podría llegar a ser una forma de honrarlo a Jesús. Cuando nosotros nos encontremos con gente mañana que nos expresen sus penas y sus dolores, y nosotros tengamos la valentía de hablarle de Jesús, en ese momento nosotros vamos a estar honrándole a Él. Pero si hacemos lo inverso, no lo estamos levantando a Él en alto. A quien estamos levantando en alto es a nosotros mismos, porque no queremos sufrir la vergüenza, porque no queremos que nos señalen, porque no queremos que
nos aparten del grupo, entonces me callo la boca para que mi vida pueda seguir bien y Jesús queda relegado allí en el fondo. Y tal vez hasta a veces, bueno, dejémosla ahí. Si no me emociono y me voy. Toda nuestra vida puede ser una forma de honrarlo a Él. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Y en lo privado, además de todo lo que dijimos, en la obediencia. Cuando yo estoy solo y nadie me mira, y aún así yo decido, en contra de los deseos de mi propia naturaleza, en contra de los consejos que me han dado, en contra de lo que sea, yo decido obedecerlo a Jesús, yo ahí lo estoy honrando. Yo lo estoy poniendo en alto a Él y humillándome a mí. ¿Estamos de acuerdo? Termino. El tema de hoy era honrar a Jesús. Honrarlo a Jesús significa enaltecer su nombre, ponerlo en alto, levantarlo. Es situar a Cristo en el primer lugar de nuestras vidas. Y eso lo podemos hacer en nuestro cotidiano vivir. ¿Hay argumentos para darle a Jesús ese privilegio? Él es Dios. Y ya por solamente el hecho de ser Dios ya se merece que le honremos. Pero no solamente Él es Dios, sino que murió por nosotros en la cruz. Y ese es otro argumento poderoso para que nosotros le honremos. Y no solamente es Dios y murió por nosotros en la cruz, sino que día a día está interviniendo a nuestro favor en nuestras vidas. Y ese es otro argumento poderoso para honrarlo. ¿Estamos de acuerdo? Oremos. Señor Jesús, en esta mañana hemos meditado